Por favor, dile que no a las hipotecas de 50 años. En este video te voy a mostrar con números cuánto dinero vas a perder si caes en esta trampa e incluso si solo mantienes esa casa por 5 años. Te quieren vender la idea con este tipo de hipoteca que vas a pagar menos dinero al mes. Y eso es cierto, vas a pagar menos al mes, pero terminarás pagando el triple de dinero por tu casa al final. Y esto no es una exageración, es matemática pura. Hoy te lo voy a demostrar con un ejemplo real. Vamos a comparar cuánto pagarías por una casa de $300,000 con una hipoteca de 30 años versus una hipoteca de 50 años para que veas con tus propios ojos la enorme diferencia entre una y otra. Así que empecemos con los números o el impacto financiero a largo plazo. Si quieres comprar una casa de $300,000 con una tasa de interés del 6% y una cuota inicial del 3% y además decides tomar una hipoteca de 30 años, tu pago mensual sería de $2,240.94 según la calculadora hipotecaria que usamos en línea. Ahora, si decides tomar una hipoteca de 50 años con exactamente las mismas condiciones, es decir, una casa de $300,000, tasa de interés del 6% y el mismo 3% de cuota inicial, tu pago mensual bajaría a $2,028.09. La diferencia entre los dos pagos mensuales es de $212.85 y si multiplicamos eso por los 12 meses del año, vemos que estarías ahorrando $2,554.20 por un año. Hasta aquí podrías pensar que la hipoteca a 50 años es mejor porque pagas menos cada mes. Pero el problema real empieza cuando miramos cuánto vas a pagar en intereses a lo largo del tiempo. Con la hipoteca de 30 años, el total que terminarás pagando solo en intereses sería de $337,089.13. Esto significa que al finalizar el préstamo habrás pagado un total de $778,366.63 por una casa que originalmente costaba $300,000. Ahora comparemos eso con el préstamo a 50 años. En este caso, solo en intereses pagarías $628,102.77 y eso solo en intereses. Y el total pagado por la casa al final del préstamo sería de $1,179,629.02. Y lo escuchaste muy bien, más de 1.1 millones de dólares por una casa que cuesta solamente $300,000. ¿Te imaginas pagar 1.100.000 por una casa de $300,000? Eso es lo que pasa con una hipoteca a 50 años. Si deseas comprar casa en Carolina del Sur y necesitas hablar con un prestamista de confianza que hable español, llámame al número que ves en pantalla. Con gusto te conecto con alguien local que te pueda explicar todas tus opciones. Continuando, la diferencia en intereses entre las dos opciones es de $291,013.64. Esto lo calculamos restando los intereses del préstamo a 50 años, que son $628,102.77, a los intereses del préstamo de 30 años, que son $337,089.13. Como puedes ver, en una estás pagando el doble del valor de la casa, en la otra estás pagando más del triple. Y tal vez tú estás pensando, Sandra, no me importa porque yo solo quiero tener la casa por 5 años y luego venderla. Perfecto, vamos a ver cuánto pagarías solo en intereses durante esos 5 años. Si eliges una hipoteca a 30 años, pagarías aproximadamente $87,175.63 en intereses durante esos primeros 5 años. Pero si decides optar por una hipoteca a 50 años, en esos mismos 5 años pagarías $89,405.16 solo en intereses. ¿Ves la diferencia? Aunque solo tengas la casa por unos pocos años, con el préstamo a 50 años igual pagas más intereses desde el principio. Y yo no sé si tú piensas igual que yo, pero $87,000 o $89,000 solo en intereses para pagar por los primeros 5 años me parece demasiado dinero. Y atención, todos estos cálculos los hice usando la misma tasa de interés del 6%, tanto para la hipoteca de 30 años como para la hipoteca de 50 años. Lo hice así para que sea más fácil comparar, como dicen, manzanas con manzanas. Pero en la vida real, los préstamos a 50 años probablemente vendrán con tasas de interés más altas porque el banco estaría prestando dinero por mucho más tiempo, lo cual representa un mayor riesgo para ellos. Eso significa que la diferencia en intereses
entonces podría ser aún peor de lo que te acabo de mostrar. Eso no es un alivio para los compradores, eso es usura. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Realmente yo pienso que las hipotecas actuales son usura y por esto es que yo no apoyo esta iniciativa de 50 años. Nos están tratando de vender esta opción supuestamente para ayudar a quienes quieren comprar casa, pero en realidad es una forma disfrazada de empobrecer aún más a personas como tú y como yo, mientras los bancos y fondos financieros siguen aumentando sus riquezas. Por eso yo siempre recomiendo pagar tu casa lo más pronto posible. Yo sé que hay personas que usan el sistema hipotecario como para invertir, comprar, vender, rentar y volver a invertir. Y si esa es tu estrategia, está bien. Pero si tu meta es tener solo una casa para vivir con tranquilidad y libertad, entonces pagarla lo antes posible es mucho mejor que cargar con un préstamo hipotecario por tantos años. Yo siempre pienso, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa si hay una depresión? ¿Qué pasa si hay una crisis económica? Si tú tienes tu casa pagada, por lo menos vas a tener la tranquilidad de que vas a tener un techo y solamente tienes que preocuparte por pagar los servicios públicos, gasolina, comida y eso. Pero si a todas estas responsabilidades le tienes que sumar también tu hipoteca mensual y no tienes trabajo o te redujeron la cantidad de trabajo, entonces, bueno, vas a estar en apuros económicos y tú sabes que los bancos van a empezar un proceso de foreclosure. Así que es por eso que a mí me gusta aconsejar a las personas que traten de pagar la casa lo más pronto posible para que se ahorren miles, decenas de miles y cientos de miles de dólares en intereses. Yo noté que en X hay un post que se volvió viral porque están comparando al presidente Trump con el presidente Roosevelt. Y a mí no me gusta hacer comentarios políticos en mi canal, pero la verdad es que la situación con el mercado inmobiliario ha sido impactada por las políticas que los presidentes instauran. ¿Sabías que antes de que existieran las hipotecas a 30 años, el precio promedio de una casa en Estados Unidos era de unos $7,000 en la década de los 30, o sea, 1930? Imagínate, solamente $7,000. Eso es increíble. Pero todo cambió cuando se implementaron las hipotecas a 30 años. Aunque oficialmente estas hipotecas se adoptaron durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en 1948, la práctica realmente comenzó en 1933 con dos programas especiales creados como parte de la respuesta a la Gran Depresión. Antes de eso, las personas generalmente financiaban solo el 50 o el 40% del valor de la casa. Es decir, daban una cuota inicial grande y pagaban su casa más rápido. O sea, estas personas ahorraban bastante para poder comprar una casa. Pero desde que se empezaron a ofrecer hipotecas a largo plazo y por casi el total del valor de la propiedad, los precios de las casas han subido sin freno. Eso nos ha llevado a donde estamos hoy, con un precio promedio de más de $400,000 por casa en Estados Unidos. Por eso creo que esta nueva propuesta de hipotecas a 50 años no va a ayudar a los compradores. Al contrario, lo más probable es que dispare aún más los precios de las casas, igual que pasó antes. La historia ya nos mostró lo que sucede cuando los préstamos se alargan demasiado. Y si esta iniciativa avanza o es aprobada, yo no tengo duda de que veremos exactamente lo mismo otra vez. Y acá hay otra cosa que no te dicen. Este tipo de hipoteca va a afectar a tu familia en el futuro. Uno de los comentarios que vi en línea decía que una hipoteca a 50 años no es para ti, es para tus hijos, para tu familia. Y eso es verdad. Si compras casa a los 30 años con un préstamo a 50 años y no pagas nada adicional, terminarás de pagarla a los 80 años. Imagínate, para esa fecha ya tienes que haberte retirado desde hace tiempo. Así que si haces esto, ¿en qué momento vas a acumular patrimonio? ¿Cuándo vas a tener una casa libre de deuda? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Esta situación afecta directamente tu capacidad de dejar herencia, vender con ganancia en menos tiempo o usar el valor de tu casa para financiar proyectos importantes. Porque recuerda que entre menos abones al principal, menos dinero vas a tener en la utilidad de tu casa. También acuérdate que aunque conservadoramente las casas suben de valor cada año, también hay otro factor que es la inflación. Así que eso puede reducir tu ganancia considerablemente. Lo que está pasando es que esta es una forma silenciosa de retrasar la construcción de riqueza generacional. Ahora otra cosa,
Muchos no hablan del impacto emocional que esto puede tener. Vivir con una deuda tan larga puede generar ansiedad, estrés y una sensación de nunca avanzar. ¿Te imaginas tener 65 años, estar pensando en la jubilación y aún deberle al banco la mitad de tu casa? Algunos comentarios que leí decían, esto no es libertad, es esclavitud moderna. Y lamentablemente no están tan lejos de la verdad. Al pagar intereses durante más años, podrías pensar que eso te ayudará a deducir más en tus impuestos, pero en realidad eso depende de muchos factores. Lo cierto es que terminarás pagando mucho más en intereses de lo que podrías recuperar en deducciones. Para que esas deducciones realmente te beneficien, tendrías que tener una obligación fiscal bastante alta. Y eso no ocurre en la mayoría de los casos. Así que, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, todo en esta vida no es blanco o negro. Existen otras formas de lograr el sueño de tener casa sin endeudarte por 50 años. Puedes considerar comprar una casa más pequeña, buscar en una zona donde los precios sean más bajos, comprar en pareja o junto con un familiar, ahorrar un poco más para dar una cuota inicial más alta o investigar si calificas para programas de asistencia como el FHA, el USDA y el Palmetto Heroes o otros programas que hay en otros condados que son diferentes a los que ofrecen en otras partes, porque a veces condados específicos ofrecen programas específicos. No te dejes convencer por el mensaje de que es esto o nada, porque sí hay alternativas. Y tal vez estés pensando, Sandra, pero si el pago mensual es más bajo, ¿no podría usar esa diferencia para invertir en otra cosa? En teoría eso suena muy bien, pero en la práctica casi nadie lo hace. La mayoría de las personas no invierte esa diferencia, simplemente termina gastándosela. Así que si tu cuota mensual es de $200 menos porque alargaste tu hipoteca a 50 años, pues la mayoría de las personas no invierten esos $200 mensuales otra vez, sino que terminan gastándose ese dinero. Además, en una hipoteca tan larga, el interés compuesto trabaja en tu contra, no a tu favor. Así que considera que eso ya está pasando con las hipotecas a 30 años. Al hacerlo con una hipoteca a 50 años, pues las consecuencias son devastadoras, mucho peores. Y si en algún momento te atrasas con los pagos, el banco se queda con la casa, sin importar si llevas 10, 20 o incluso 30 años pagándola. ¿Te imaginas qué triste sería eso, que lleves 30 años pagando tu casa, que ya de por sí a 30 años vas a estar pagando el doble de la casa y que por alguna razón pierdas tu trabajo, algo pase con tu salud y ¡bam! El banco definitivamente toma tu casa porque ya no puedes hacer los pagos mensuales. Una hipoteca a 50 años puede sonar como la solución fácil, pero esconde muchas trampas. No solo pagarás mucho más, sino que podrías comprometer tu estabilidad financiera, emocional y familiar a largo plazo. Mi consejo es, infórmate, haz los cálculos y no tomes decisiones apresuradas. Hay otras maneras de comprar sin hipotecar todo tu futuro. Y si quieres seguir aprendiendo, te invito a ver el próximo video que YouTube te está recomendando en pantalla. Esa recomendación está basada en lo que más te puede ayudar en este momento, así que haz clic y continúa aprendiendo. Gracias por tu audiencia y nos vemos en el próximo video.